Estas son 200 curiosidades de Deadpool de 2016. En versiones tempranas del guión se revelaba que la máscara de Deadpool era en realidad una máscara de Spider-Man comprada en una tienda y puesta al revés. La broma terminó siendo eliminada, probablemente por problemas relacionados con los derechos cinematográficos de Spider-Man. A lo largo de la película, Deadpool hace varias bromas sobre el bajo presupuesto. En realidad, Fox recortó unos $7 millones poco antes del rodaje, obligando a reescribir varias escenas. Entre lo eliminado estaban una persecución en motocicleta entre Wade y Francis y varias secuencias de acción. Una de ellas se redujo haciendo que Deadpool olvidara su bolsa de armas y municiones. En enero de 2012 se grabó una prueba de unos 3 minutos para convencer a Fox de producir la película. El metraje se filtró el 1 de agosto de 2014 y tuvo una recepción tan positiva que ayudó a impulsar definitivamente el proyecto. Parte de esa prueba terminó recreándose casi exactamente en la película, incluida la secuencia inicial de Deadpool en la autopista. Y sí, Ryan Reynolds fue el que filtró el metraje. Esto lo confirmó en 2025 durante una charla en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En esta escena puede verse una referencia al origen de los poderes de Deadpool en los cómics. Allí obtuvo su factor curativo mediante un experimento relacionado con una muestra de sangre de Wolverine. En la película, el suero que le inyectan contiene unas gotas de sangre, lo que podría ser un guiño a ese origen. Acá, Deadpool reconoce a uno de los soldados como Bob. En los cómics, Bob es un agente de Hydra que termina convirtiéndose en un compañero recurrente de Deadpool. Para la película, se eliminó cualquier mención a Hydra por cuestiones de derechos. Ajax amenaza con coserle la boca a Wade, quien responde: es una referencia a X-Men Origins, donde la versión de Deadpool, interpretada también por Ryan Reynolds, aparece con la boca cosida, una decisión muy criticada por los fans. Cuando Ajax lleva a Vanessa al helipuerto antes de la batalla final, ella lleva un abrigo rojo. En realidad, es la chaqueta de Wade y que Vanessa conservó después de creerlo muerto. Aquí aparece un juguete de Deadpool basado en su versión de X-Men Origins, Wolverine. Wade incluso lo llama irónicamente mi posesión más preciada, burlándose de lo mal recibida que fue aquella versión del personaje. Mientras se prueba distintos trajes, Deadpool usa una máscara de un solo ojo parecida a la de Deathstroke. Es un guiño a Slade Wilson, nombre real de Deathstroke, personaje que sirvió de inspiración para crear a Wade Wilson. Ryan Reynolds se quedó con el unicornio de peluche utilizado durante la escena del montaje sexual. Deadpool olvida la bolsa llena de armas que había preparado para la batalla final. Además de servir para reducir la acción por motivos de presupuesto, podría ser un guiño a los cómics, donde posee una bolsa capaz de almacenar una cantidad prácticamente ilimitada de armas y municiones. El grito de Dopinder, que se escucha desde el maletero del taxi, en realidad fue interpretado por Ryan Reynolds. Al comienzo de la película, Deadpool dice que tuvo que hacer cosas indescriptibles con alguien cuyo nombre rima con Wolverine para conseguir su propia película, y luego imita un acento australiano. Es una referencia a Hugh Jackman, quien, según el guionista Rhett Reese, tuvo un papel importante a la hora de ayudar a que la película se realizara. Stan Lee contó que su cameo como DJ de un club de striptease no se grabó realmente en uno. Su parte se filmó en un estudio y posteriormente se integró en la escena durante la edición. Cuando Wade es llevado para comenzar los experimentos, puede verse brevemente de espaldas a Marrow, una mutante de los cómics relacionada con los Morlocks. Deadpool recuperó su presupuesto en dólares durante sus primeros 2 días en los cines. Deadpool se llama a sí mismo This is your friendly neighborhood pool guy singing I'm never gonna dance again. Una referencia directa a la famosa frase "tu amigable vecino Spider-Man". En los cómics, Deadpool y Spider-Man han compartido numerosas historias. Rhett Reese escribió la frase It's a face. I'd be happy to sit on. Cuando Paul Wernick la leyó por primera vez,
pensó que Fox jamás permitiría que hicieran la película. Originalmente, la escena postcréditos mostraría a Beast sentado en el jardín de Wade antes de salir corriendo cuando éste agitara el periódico. La idea tuvo que descartarse porque no pudieron conseguir los efectos especiales necesarios. Weasel le dice a Wade que vaya por Vanessa usando la frase Go get her, Tiger. Es la misma expresión que Mary Jane utiliza con Peter Parker. La Mansión X aparece 2 veces en la película. Deadpool va allí para buscar a Colossus y Negasonic Teenage Warhead, los únicos X-Men que aparecen fuera de la escuela. Incluso bromea diciendo que solo hay 2 porque el estudio no tenía dinero para mostrar a más. Taskmaster y un cameo de Wolverine estaban incluidos originalmente en el guión, pero fueron eliminados por cuestiones de presupuesto. Originalmente se planeó una escena que revelaría que Ajax era solo un subordinado del Dr. Killebrew, el científico responsable en los cómics de varios de los experimentos realizados sobre Wade. En el montaje extendido incluido entre los extras del Blu-ray, Deadpool aparece entregando varias tarjetas para cobrar distintas recompensas en Sister Margaret's. Uno de los objetivos figura con el nombre Mumford & Sons, en referencia a la banda británica. Para crear las cicatrices de Wade, Rodeo FX tomó como referencia frutas podridas y carne comida por gusanos. También añadió digitalmente partes del cuerpo de Ryan Reynolds y mejoró los efectos prácticos del fuego. Cuando Deadpool se corta la mano, Digital Domain exageró deliberadamente la cantidad de sangre. La pequeña mano que comienza a regenerarse después fue creada por Luma Pictures, tomando como referencia la mano de un feto. Originalmente, se filmó una larga secuencia en la que Wade y Vanessa viajaban a México buscando una supuesta cura milagrosa para el cáncer. Allí descubrían que la clínica era una estafa y Wade terminaba enfrentándose violentamente al médico. La escena fue eliminada porque ralentizaba la película y hacía que el tono fuera demasiado oscuro. Ryan Reynolds, como Wade Wilson y Deadpool, pasa aproximadamente el 30% de la película desnudo. La escena postcréditos es un homenaje directo a Ferris Bueller's Day Off de 1986, imitando su famosa escena final. Gina Carano solo pronuncia 4 frases en toda la película, además de algunos gruñidos y sonidos durante la batalla final. El colorista Tim Stepan trabajó desde las primeras etapas del montaje para darle a cada personaje una apariencia particular. Deadpool recibió un tono más oscuro y moderno, mientras que Colossus obtuvo colores más vibrantes. El editor Julian Clark también eliminó o acortó varios chistes para equilibrar mejor los momentos serios con el humor de la película. Las 2 pistolas principales de Deadpool son Desert Eagle Mark 19 calibre .50 AE modificadas con rieles personalizados. Curiosamente, en algunas escenas dispara más balas de las que realmente podría contener el cargador, algo que incluso contradice su propia cuenta de municiones durante la pelea de la autopista. Blind Al le entrega a Wade la pistola que posteriormente utiliza para matar a Ajax. Se trata de una Colt Model 1908 Vest Pocket calibre .25. En el guión original, Patch aparecía como cantinero de Sister Margaret's y moría estrangulado por Wire cuando Ajax y sus hombres irrumpían en el bar. Finalmente, su función dentro de la historia fue transferida a Weasel. Durante el enfrentamiento final con Ajax y Angel Dust, Ajax le dice a Deadpool, «Di mi nombre», una referencia al chiste anterior sobre descubrir que se llama Francis. Después de derrotar a sus hombres, Deadpool coloca 9 cadáveres formando la palabra Francis. Durante la pelea en la autopista, Deadpool recibe un disparo en el trasero y comenta, Right up Main Street. La escena se filmó en el viaducto Georgia de Vancouver y, curiosamente, una de sus salidas conduce realmente hacia Main Street. En esta escena aparece Rob Liefeld, co-creador de Deadpool, como uno de los clientes del bar. Wade incluso lo menciona directamente cuando saluda a varias personas diciendo, Buck Liefeld. Hey, Wade. A través de la fundación Make-A-Wish, Conor McGrath, un fan de Deadpool de 13 años, con una enfermedad terminal, pidió asistir a una proyección especial de la película.
Como no pudo viajar por su estado de salud, Ryan Reynolds fue hasta Edmonton para sorprenderlo y mostrarle una versión privada de la película. Ambos mantuvieron el contacto hasta la muerte de Connor meses después, y Reynolds le dedicó un homenaje en redes sociales. Ryan Reynolds reveló que el taxista Dopinder recibió su nombre en honor a un antiguo compañero de escuela suyo que murió tras ser alcanzado por un rayo. Cuando 20th Century Fox se negó a pagar para que los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick estuvieran presentes durante el rodaje, Ryan Reynolds pagó de su propio bolsillo para que pudieran acompañar al equipo y participar en el proceso creativo. Ryan Reynolds ha dicho que Deadpool será el último personaje de cómic que interpretará, aunque no descarta aparecer en películas futuras del personaje o realizar cameos. El traje de Deadpool originalmente llevaba una capa muscular debajo, pero fue eliminada porque Ryan Reynolds ya tenía suficiente musculatura y hacía que el personaje se viera demasiado grande. El Día de los Inocentes de 2015, Ryan Reynolds anunció en Twitter que Deadpool tendría clasificación PG-13, provocando críticas de los fans. Más tarde, reveló que era una broma y confirmó que la película tendría clasificación R. Ryan Reynolds se quedó con uno de los trajes de Deadpool después de terminar el rodaje. Según contó, ni siquiera pidió permiso y el estudio terminó permitiéndole conservarlo. Después de que Vanessa y Wade juegan skee-ball y canjean sus premios, puede verse detrás del mostrador un perro de peluche vestido como Deadpool. Es una referencia a Dogpool, una versión canina de Deadpool proveniente de un universo alternativo. Cuando Wade pide que su traje no sea verde ni animado, está burlándose de Green Lantern de 2011, película protagonizada por Ryan Reynolds, cuyo traje fue creado casi completamente con efectos digitales. Rhett Reese reveló que Negasonic Teenage Warhead no era la mutante elegida originalmente para la película. Primero consideraron a otros X-Men como Cannonball, pero finalmente escogieron a Negasonic simplemente porque les gustaba más su nombre. El maquillaje de cuerpo completo de Ryan Reynolds tardaba unas 8 horas en aplicarse. Una vez puesto, no podía sentarse ni acostarse sin dañarlo, y un día le jugó una broma al equipo de maquillaje después de estar 8 horas aplicando su maquillaje. Luego que pasaran esas 8 horas, Ryan Reynolds se sacó el maquillaje diciéndoles que estaba mal hecho, para luego decirles que habían cancelado el rodaje ese día. Ryan Reynolds participó activamente en las revisiones del guión junto a los escritores, y durante algunas escenas también se permitió que los actores improvisaran. Según Ryan Reynolds, la película contiene más de 100 referencias, entre easter eggs, guiños a la cultura popular, cameos y bromas sobre otras películas de Marvel. Wade aparece usando una camiseta con el rostro de Bea Arthur. Esto hace referencia a la admiración que Deadpool siente por la actriz en los cómics. Fox pagó alrededor de $10,000 destinados a caridad para obtener permiso de utilizar su imagen. Los créditos iniciales originalmente eran solo textos provisionales, pero al director Tim Miller le parecieron tan graciosos que decidió dejarlos en la película. Como no aparecen nombres reales, el equipo tampoco tuvo que seguir las reglas habituales de los gremios para los créditos de actores y realizadores. En los cómics, Negasonic Teenage Warhead es una mutante telépata y precognitiva. Para la película, cambiaron sus poderes porque los guionistas consideraron que unas habilidades explosivas encajaban mucho mejor con su nombre. Ryan Reynolds explicó que la capacidad de Deadpool para romper la cuarta pared encajaba perfectamente con una generación acostumbrada a las películas de superhéroes, ya que el personaje puede hablarle directamente al público y burlarse de las mismas cosas que los espectadores conocen del género. La película se rodó en solo 48 días. Ryan Reynolds ha dicho que Deadpool es su película favorita entre las que ha protagonizado, en parte porque pudo improvisar en varias escenas. Deadpool tuvo un presupuesto menor que cualquiera de las películas de X-Men, Iron Man, Avengers o Captain America estrenadas hasta ese momento. Deadpool se convirtió en la primera película con clasificación R en superar los $100 millones durante sus 3 días oficiales de estreno en Estados Unidos.
El guión originalmente incluía un chiste recurrente en el que Wade y los clientes del bar apostaban sobre cómo moriría Amy Winehouse. Después de la muerte de la cantante en 2011, la idea fue eliminada por considerarse inapropiada. Como se dijo antes, Whyro iba a aparecer como uno de los secuaces de Ajax, pero fue eliminado principalmente por razones de presupuesto, ya que sus poderes requerían efectos visuales complejos. También se consideró incluir a Cable, pero decidieron reservarlo para la secuela, donde tendría un papel mucho más importante. Deadpool dice esto. Yeah, like I got bit by a radioactive Shar-Pei. La broma proviene de los cómics, donde el propio Deadpool describe su aspecto como una mezcla entre Ryan Reynolds y un Shar-Pei. Rob Liefeld, co-creador de Deadpool, ha reconocido que tomó el nombre del personaje de The Deadpool, la película de Dirty Harry estrenada en 1988. Cuando Deadpool se corta la mano y su sangre salpica a Colossus, dice: Are you there, God? It's me, Margaret. Es una referencia a la novela de Judy Blume Are You There, God? It's Me, Margaret, cuya protagonista es una adolescente que atraviesa la pubertad y tiene su primera menstruación. Según Ryan Reynolds, las dos espadas de Deadpool se llaman Bea y Arthur, en referencia a la actriz Bea Arthur, por quien Deadpool siente una particular admiración en los cómics. Durante el rodaje de la pelea en el depósito de chatarra, Gina Carano aseguró que le preocupaban más las arañas del lugar que las propias acrobacias de la escena. En los créditos iniciales aparece flotando una revista People con el titular Ryan Reynolds, Sexiest Man Alive. Se trata de una edición real de 2010, año en que la revista nombró a Reynolds el hombre vivo más sexy. En los cómics de Marvel, Vanessa es una mutante cambiaformas conocida como Copycat. En Halloween, Ryan Reynolds se disfrazó de Deadpool y salió a interactuar con niños. El video fue publicado en YouTube y posteriormente incluido entre los extras del Blu-ray de la película. Durante los créditos iniciales puede verse una billetera flotando de la que sale una fotografía de Ryan Reynolds usando su traje de Green Lantern, otra burla a la película de 2011. Deadpool se estrenó en febrero de 2016, exactamente 25 años después de la primera aparición del personaje en el cómic New Mutants número 98. Para prepararse para interpretar a Deadpool, Ryan Reynolds entrenó con un especialista en manejo de espadas. Ryan Reynolds ya era un gran fan de Deadpool mucho antes de que esta película fuera considerada por el estudio y llevaba casi una década leyendo sus cómics. Aunque interpretó a Wade Wilson en X-Men Origins, Wolverine de 2009, nunca estuvo conforme con esa versión, por eso se involucró como productor e incluso financió parte de Deadpool para hacer una adaptación más fiel al personaje. Negasonic Teenage Warhead recibió su nombre de una canción de la banda de rock Monster Magnet. Deadpool fue el debut de Tim Miller como director de un largometraje. Gracias a Deadpool, Ryan Reynolds se convirtió en el primer actor nominado a un Globo de Oro por interpretar a un personaje de Marvel. Tim Miller y Ryan Reynolds se emocionaron hasta las lágrimas cuando vieron por primera vez el traje completo de Deadpool. Reynolds explicó que habían luchado durante años para conseguir una adaptación lo más fiel posible a los cómics. Ryan Reynolds contó que lo primero que incluyeron en el guión fue la canción Angel of the Morning de Juice Newton, que finalmente terminó acompañando los créditos iniciales. Deadpool no pudo estrenarse en los cines de China debido a su violencia, lenguaje explícito y contenido sexual. Se consideró realizar una versión censurada, pero los cortes necesarios habrían afectado tanto la historia que finalmente decidieron no estrenarla. Las cajas del repartidor de pizza llevan el nombre Feige's Famous, un guiño a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, contó que en ocasiones veía Deadpool como película disponible durante sus vuelos, algo que le resultaba extraño por las escenas románticas de su esposo. También bromeó diciendo que su hija señalaba la pantalla y decía "papá", pensando que era una videollamada.
Deadpool fue la quinta película basada en cómics de Ryan Reynolds y la segunda vez que interpretó a Wade Wilson. Anteriormente había aparecido en Blade, Trinity, X-Men Origins, Wolverine, Green Lantern y R.I.P.D. El productor Simon Kinberg reveló que Olivia Munn audicionó para interpretar a Vanessa Carlisle, pero finalmente consiguió el papel de Psylocke en X-Men Apocalypse. La escena en la que Wade amenaza al acosador repartidor de pizza está tomada directamente del número 10 de los cómics de Deadpool de 2008. La principal diferencia es que en el cómic Wade ya llevaba puesto el traje de Deadpool. La tarjeta del reclutador muestra este número, el mismo utilizado por Lester Burnham en American Beauty. Además, Wade insinúa constantemente que el reclutador es un pedófilo. Tras el éxito de Deadpool, Chris Pratt, Chris Evans y Robert Downey Jr. felicitaron a Ryan Reynolds en Twitter. Evans y Downey incluso bromearon sobre la rivalidad con Captain America. Civil War. Ryan Reynolds describió el humor de Deadpool como sarcástico y deliberadamente molesto. El personaje no intenta caerle bien a todo el mundo y disfruta irritando a los demás. El club de striptease de la película existe realmente y se encuentra en Vancouver, Canadá. El vaso de Starbucks que aparece al comienzo de la película lleva escrito Rob L., un guiño a Rob Liefeld, co-creador de Deadpool. Daniel Cudmore, quien había interpretado a Colossus en X-Men 2 y X-Men Días del Futuro Pasado, rechazó volver para Deadpool porque solo querían que realizara la captura de movimiento mientras otro actor ponía la voz del personaje. Contando los créditos iniciales, Deadpool rompe la cuarta pared un total de 23 veces durante la película. Ryan Reynolds elogió a Gina Carano por su fuerza durante las escenas de pelea, y bromeó diciendo que tenía que pedirle constantemente que fuera más brusca con él. La frase Oh, and that's why Regina rhymes with fun. Hace referencia a Regina, Saskatchewan, cuyo lema real es The Queen City. Ryan Reynolds también rodó allí Just Friends en 2005. Cuando Deadpool se golpea contra el reposacabezas de un automóvil, hace una broma sobre el rico cuero corintio. Es una referencia a unos famosos comerciales de Chrysler de los años 70 protagonizados por Ricardo Montalbán, que popularizaron la expresión Corinthian Leather. Originalmente se planeó una secuela de X-Men Origins, en la que regresaría Deadpool, pero las críticas mixtas y el rendimiento de la película hicieron que el proyecto se abandonara y terminara transformándose en una especie de reinicio del personaje. Al principio, Ryan Reynolds tardaba unos 40 minutos en ponerse el traje de Deadpool, pero al final del rodaje ya lo hacía en solo 10. Se fabricaron 9 trajes y 7 quedaron destruidos. Reynolds terminó llevándose uno del set, porque después de esperar 10 años para hacer la película, se negaba a devolverlo. Ryan Reynolds contó que el montaje sexual de Wade y Vanessa fue la secuencia que más tiempo tomó filmar, principalmente por la coreografía y por encontrar el tono adecuado. Ed Skrein, quien interpreta a Ajax o Francis, es un gran fanático de los cómics, por lo que participar en una película como Deadpool fue un sueño hecho realidad para él. Cuando Wade y Vanessa se desean una feliz cuaresma, Wade aparece leyendo la autobiografía de Mario López. La frase de Deadpool, Big house. It's funny that I only ever see 2 of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. se convirtió en una de las favoritas de los fans. Ryan Reynolds realizó personalmente muchas de sus escenas de acción y acrobacias en la película. El título provisional de la película fue Wham!, en referencia al antiguo grupo de George Michael. En la película también aparecen canciones relacionadas con él, como Careless Whisper y temas del álbum Make It Big. Para prepararse como Negasonic, Brianna Hildebrand entrenó Muay Thai durante varios meses. Toyota Miller cree que consiguió el papel de Weasel porque tiene el aspecto de alguien cuyo superpoder sería derramarse mostaza en la camisa. También intentó darle un tic facial al personaje, pero el director Tim Miller rechazó la idea. Deadpool se convirtió en la primera película de Marvel nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical. Tim Miller quería incluir chistes dirigidos específicamente a los fanáticos de los cómics, pero sin hacer que el público tuviera que buscar referencias en internet para entender la película. La mansión utilizada como la escuela de Xavier también apareció en producciones como Smallville, Descendants, Arrow
y Big Time Movie. Stan Lee bromeó diciendo que su mayor queja sobre su cameo como DJ en un club de striptease fue no haber podido pasar más tiempo con las actrices que interpretaban a las bailarinas. Ryan Reynolds considera a Hugh Jackman uno de los responsables de volver a poner de moda a los grandes personajes de cómics en el cine. El guionista Red Reese incluso lo llamó nuestro padrino espiritual. Ryan Reynolds también se llevó las katanas que usó en X-Men Origins Wolverine. Según él, fue una especie de justicia poética, ya que aquellas espadas se las habían robado previamente. Durante la batalla final, Negasonic Teenage Warhead quema su ropa y deja al descubierto un uniforme amarillo inspirado en los trajes clásicos de los X-Men. En su momento, Deadpool se convirtió en la película clasificación R más taquillera del mundo con $782 millones, superando a The Matrix Reloaded. En Estados Unidos quedó segunda, solo detrás de La Pasión de Cristo. Cuando Deadpool se rompe la mano al intentar golpear a Colossus, grita Oh! 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 Canada. Es una referencia a que Wade Wilson es canadiense, al igual que Ryan Reynolds. Cuando Deadpool conoce a Negasonic Teenage Warhead, le pregunta a Colossus si es su compañera o sidekick, pero él responde que es una aprendiz. El chiste también encaja con Stan Lee, quien era conocido por no ser muy partidario de los superhéroes con sidekicks. La referencia de Deadpool a 127 horas fue recortada para eliminar una mención a James Franco como Harry Osborn, evitando así posibles problemas con Sony, que todavía tenía los derechos cinematográficos de Spider-Man. El director Tim Miller eligió la canción Mera Yoota Hai Japani de la película India Shri 420 de 1955 después de escucharla en un pub de Nueva Zelanda. Durante el rodaje, pensó que encajaría perfectamente en la escena del taxi de Dopinder. Según Ryan Reynolds, Deadpool es definitivamente pansexual. Para las cicatrices de Deadpool, Tim Miller quería que se viera realmente desagradable, pero el diseñador de maquillaje Bill Corso buscó mantener algo de atractivo en Ryan Reynolds. Se inspiraron en Freddy Krueger y Sin City, utilizando 9 prótesis de silicona que tardaban varias horas en aplicar. En un momento, Deadpool dice: Now, if you'll excuse me, I'm just a boy about to stand in front of a girl. Es una referencia directa a una famosa frase de Notting Hill de 1999. I'm also just a girl standing in front of a boy. Gina Carano quería usar lentes de contacto amarillos para parecerse más a Angel Dust en los cómics, pero el maquillador Bill Corso se negó, comparando ese efecto con algo propio de Twilight. Tim Miller elogió la dedicación de Ed Skrein al papel de Ajax, asegurando que trabajó muy duro en las escenas de pelea y que realizó aproximadamente el 80% de sus propias acrobacias. Morena Baccarin describió a Vanessa como una mujer peleadora y no como una damisela en apuros. Al principio, el personaje estaba pensado como una prostituta más estereotípica, pero Baccarin trabajó con vestuario y maquillaje para darle una apariencia con más personalidad. En la autopista aparece una salida llamada Nicieza Street, un homenaje a Fabián Nicieza, guionista y co-creador de Deadpool. Deadpool rompió el récord del mayor estreno en Estados Unidos para una película dirigida por un director debutante. Tim Miller, que antes solo había dirigido 2 cortometrajes, superó el récord que tenía Chris Miller con Shrek 3. Cuando Weasel y Wade intentan inventar un apodo para Wilson, uno de los nombres sugeridos es Scaredevil, una clara referencia a Daredevil, personaje de Marvel con el que Deadpool ha coincidido en los cómics. Al igual que Ryan Reynolds, Morena Baccarin ha interpretado personajes tanto de DC como de Marvel. Antes de ser Vanessa, dio voz a Talia al Ghul, Black Canary y Gideon en distintas producciones de DC. En la batalla final, el portaaviones destruido se parece a uno de los Helicarriers de los Vengadores. Como los derechos cinematográficos de X-Men pertenecían a Fox y los de los Vengadores a Marvel Studios, Tim Miller lo diseñó para que recordara a esas naves sin llegar a ser una copia directa.
Debido a la animación necesaria para la máscara de Deadpool y para Colossus, los guionistas Red Reese y Paul Wernick pudieron seguir modificando diálogos durante la postproducción. Ryan Reynolds incluso grabó nuevas líneas con su iPhone y luego las volvió a grabar profesionalmente, incluyendo imitaciones del acento australiano de Hugh Jackman y una broma sobre si el Profesor X era interpretado por James McAvoy o Patrick Stewart. Wade y Weasel obtienen el nombre Deadpool de la apuesta de muertos que existe en el bar. En los cómics, esa apuesta tenía lugar en el centro de investigación donde Wade y otros prisioneros eran sometidos a experimentos. Francis Ford Coppola reveló que le gustó Deadpool, algo que sorprendió a muchos debido a sus conocidas críticas hacia las películas de cómics, especialmente las del MCU. En los cómics, Angel Dust es una mutante capaz de aumentar temporalmente su fuerza gracias a la adrenalina. En la película, sus poderes fueron modificados y aumentados artificialmente, aunque hay momentos en los que parece agotarse durante su pelea con Colossus, como referencia a las limitaciones de su versión original. Según Tim Miller, el tono de Deadpool cambió varias veces durante su desarrollo, e incluso el estudio llegó a considerar que la película tuviera clasificación PG. Por otro lado, pocos días después de que Deadpool recibiera oficialmente la clasificación R, una madre inició una petición para que Fox estrenara también una versión PG-13 para que su hijo de 8 años pudiera verla. La propuesta generó polémica entre los fans, ya que la película había sido concebida específicamente para un público adulto. Los guionistas no querían que Deadpool fuera una historia de origen, pero Ryan Reynolds no estaba de acuerdo. Finalmente combinaron ambas ideas, contando el origen del personaje mediante flashbacks, narración y rupturas de la cuarta pared para equilibrar las partes más oscuras con la comedia. El equipo de especialistas tuvo un mes para preparar a los actores antes del rodaje. Ed Skrein entrenó intensamente, mientras que el coordinador Philip J. Silvera destacó la memoria casi fotográfica de Ryan Reynolds para aprender las coreografías de acción. La primera imagen oficial de Deadpool con su traje fue una recreación de una famosa fotografía de Burt Reynolds desnudo sobre una alfombra de piel de oso. Para conseguir el aspecto metálico de Colossus, el equipo de efectos visuales estudió distintos tipos de metales y acabados. Su cuerpo se inspiró en acero laminado en frío, mientras que para su cabello utilizaron como referencia un acero más oscuro laminado en caliente. La escena en la que Deadpool se rompe las manos y una pierna intentando golpear a Colossus está inspirada en Monty Python and the Holy Grail, donde el Caballero Negro continúa peleando incluso después de perder sus extremidades. Colossus mide aproximadamente 2,29 metros en la película, mientras que André Tricotú, el actor utilizado como referencia física del personaje, mide cerca de 2,10 metros. Un ejecutivo de Fox describió la película como una mezcla entre Ferris Bueller's Day Off y Natural Born Killers, algo que los guionistas consideraron una descripción bastante acertada. El guionista Red Reese y el director Tim Miller atribuyen parte de que Deadpool llegara a realizarse al apoyo de James Cameron y David Fincher, quienes ayudaron a convencer a ejecutivos de Fox. El estudio inicialmente quería una versión PG-13, pero finalmente aceptó hacer la clasificación R reduciendo el presupuesto. En el taxi, Wade se refiere a los X-Men como una boy band. En Iron Man 2, Tony Stark también había llamado a los Avengers una boy band super secreta. Antes de la batalla final, Deadpool dice: Time to make the chimifucking-changa. Aunque las chimichangas son uno de sus alimentos más asociados, en los cómics, él mismo reconoce que en realidad prefiere los panqueques. La película está narrada de forma no lineal principalmente por razones de presupuesto. El equipo quería comenzar con una gran secuencia de acción y repartir el resto de la acción durante el primer acto, ya que no podían permitirse hacer varias escenas grandes diferentes. Los guionistas planearon las escenas de acción con muchísimo detalle, incluyendo prácticamente cada muerte, golpe y disparo, aunque Tim Miller y los coordinadores de especialistas tuvieron libertad para modificar algunos momentos. La palabra fuck se dice 79 veces durante la película.
En junio de 2010, Robert Rodríguez recibió la propuesta de dirigir Deadpool, pero la rechazó para trabajar en Miniespías 4. Ryan Reynolds fue nominado al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical por Deadpool, pero perdió ante Ryan Gosling por La La Land. Cuando Gosling subió a recibir el premio, Reynolds besó en broma a Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man, personaje que en los cómics mantiene una peculiar amistad con Deadpool. Ryan Reynolds estuvo vinculado al personaje de Deadpool desde 2004, cuando trabajaba en Blade Trinity. Según él, aquella película ayudó a poner en marcha el proyecto y ya entonces sentía que estaba interpretando una especie de versión de Wade Wilson. Ryan Reynolds es un gran fanático de Grosse Pointe Blank. La frase de Wade sobre dispararle a Ajax en la cabeza y dejarle un agujero en el cerebro es un homenaje a una línea del personaje de Dan Aykroyd en esa película. Work through his crew until somebody gives up Francis, force him to fix this, then put a bullet in his skull and fuck the brain hole. Like I'm gonna put a bullet hole in your fucking forehead and I'm gonna fuck the brain hole. Nice talk, sugar mouth. Cuando Wade intenta adivinar el verdadero nombre de Ajax, uno de los nombres que menciona con acento británico es Basil Fawlty, personaje de Fawlty Towers, interpretado por John Cleese. Deadpool fue el debut de Tim Miller como director de largometrajes, aunque su empresa, Blur Studios, ya trabajaba con Marvel desde hacía años. Antes de Iron Man, Marvel contrató a Blur para crear cortos que mostraran al personaje usando su tecnología y relacionándose con héroes más conocidos, ya que temían que el público joven no supiera quién era. Cuando Colossus arrastra esposado a Deadpool, Wade dice Dead or alive, you're coming with me. una referencia a Robocop de 1987. Dead or alive, you are coming with me. La secuencia inicial congelada en el tiempo se inspiró en el cortometraje Carousel de Adam Berg, compuesto por 2 minutos de una escena congelada. Ryan Reynolds quedó tan impresionado que Berg llegó a ser considerado brevemente para dirigir Deadpool. Existe una especie de mosca bautizada en honor a Deadpool, la Humoretralis sergius, una mosca asesina de colores naranja, rojo y negro, recibió ese nombre por su parecido con el traje del personaje. El proyecto de Deadpool pasó por varios estudios durante años. Artisan Entertainment comenzó a desarrollarlo con Marvel en 2000, luego pasó a New Line Cinema y finalmente a 20th Century Fox. En 2010 Fox contrató a los guionistas y en 2011 Tim Miller fue elegido como director. La banda sonora incluye una nueva versión de Deadpool Rap, canción creada originalmente por Tim Headkick para el videojuego del personaje, con la letra modificada para adaptarse a la trama de la película. Cuando Blind Al apunta con un rifle, Deadpool la llama Ronnie Millsap, en referencia a un cantante estadounidense ciego. Cuando Ajax y Angel Dust están por salir del bar, Weasel les dice Found at your midnight showing of Blade 2. Es una referencia a Ryan Reynolds, quien interpretó a Hannibal King en Blade Trinity. En los cómics de finales de los 90, Deadpool tuvo un asistente inventor llamado Weasel. El personaje de Miller combina elementos de ese Weasel con Patch, otro personaje secundario de los cómics. Ryan Reynolds comenzó su carrera como actor en 1991, el mismo año en que Deadpool apareció por primera vez en los cómics. Gina Carano consideró apropiado el nombre de Angel Dust porque su personaje tiene problemas de ira y adrenalina extrema, características que relacionó con la droga conocida como Angel Dust. En la casa de Blind Al aparece una estatuilla llamada Flying Fickle Finger of Fate, un premio satírico que entregaba el programa Rowan y Martin's Laugh In a personajes públicos que hacían algo particularmente cuestionable. Tim Miller decidió que Colossus fuera completamente CGI, porque consideraba que la versión interpretada por Daniel Cudmore en las anteriores películas de X-Men no representaba fielmente al personaje de los cómics. La aparición de Negasonic Teenage Warhead marcó 3 debuts. Fue la primera versión live action del personaje, el primer personaje creado por el guionista Grant Morrison en aparecer en una película con actores reales y el debut cinematográfico de Brianna Hildebrand.
La pelea final originalmente iba a utilizar una canción de John Denver, pero terminó siendo reemplazada por una de Chicago. También fue idea de Tim Miller añadir personajes animados a las alucinaciones de Deadpool. Jensen Ackles fue considerado para interpretar a Wade Wilson, pero tuvo que abandonar la posibilidad debido a conflictos de agenda con Supernatural. Una de las campañas promocionales parodiaba el famoso cartel de reclutamiento de Uncle Sam Wants You, con Deadpool señalando al público y diciendo "You want me". Deadpool se mantuvo en el primer lugar de la taquilla estadounidense durante sus primeras 3 semanas, hasta que Zootopia la superó a comienzos de marzo de 2016. Uno de los pósters de Deadpool parodia una frase del Joker en Batman de 1989: "Espera a que me conozcan". Las piezas de los ojos de la máscara de Deadpool podían retirarse presionando un botón en la parte trasera de la cabeza. También existían versiones con aberturas más grandes para facilitar la visión durante las escenas de acción. Greg LaSalle, encargado de los movimientos faciales de Colossus, dijo que la escena en la que el personaje vomita fue una de las más difíciles. Como debía repetir la acción muchas veces para la captura de movimiento, terminó sintiendo náuseas de verdad y casi vomitando durante el rodaje. David Cunningham, el paciente del laboratorio interpretado por Hugh Scott y que se hace amigo de Wade, es un personaje de los cómics, aunque en la película nunca se menciona su nombre. Ryan Reynolds atribuyó a la experiencia de Tim Miller en efectos visuales que Deadpool pudiera lucir como una producción de mucho mayor presupuesto del que realmente tenía. Ryan Reynolds contó que los actores no tuvieron que firmar permisos especiales por los créditos iniciales, donde aparecen descripciones en lugar de sus nombres reales, siempre que no se revelara la identidad de nadie. La hija del guionista Paul Wernick vio a Karan Soni en un comercial de AT&T y se lo recomendó a su padre, quien terminó sugiriéndolo para interpretar a Dopinder. La escena en la que Deadpool recibe un disparo en el trasero fue añadida al guión apenas una semana antes del rodaje. Originalmente, el disparo iba a darle en la cara. En un momento, Wade menciona a Liam Neeson, quien apareció en la película de 1988 de Deadpool. La máquina en la que Ajax encierra a Wade para torturarlo era conocida durante la producción como Punch Bowl. Según Paul Wernick, el objeto de utilería costó unos $7,500 y Ryan Reynolds se negó a creer que fuera tan caro. Para la escena en la que Deadpool se rompe ambas manos golpeando a Colossus, Digital Domain creó entre 20 y 30 versiones diferentes de cómo podían verse sus dedos fracturados. Tim Miller retrasó el trabajo de CGI de Colossus hasta que la película estuvo completamente editada para no gastar dinero en planos que podían terminar eliminados. Durante la pelea dentro de la camioneta, cuando cambia la estación de radio, puede escucharse brevemente el tema de la serie Batman de los años 60. Para las escenas más complejas de sangre y violencia, se utilizaron efectos visuales, aunque algunas tomas también combinaron sangre práctica expulsada mediante tuberías de PVC presurizadas. Tim Miller y el director de fotografía Ken Tseng querían que Deadpool tuviera una imagen más sucia y menos pulida que otras películas de superhéroes. Rodaron digitalmente y añadieron grano en postproducción, además de utilizar distintos lentes para diferenciar la historia de origen de las escenas de Deadpool. Deadpool fue la sexta película más taquillera de 2016 a nivel mundial. En febrero de 2014, David S. Goyer fue contratado para dirigir la película, pero para agosto ya había abandonado el proyecto para trabajar en otras producciones. Film Illusions fabricó 6 versiones principales del traje de Deadpool y otras 12 adaptadas específicamente para escenas de riesgo. También creó 3 versiones principales del traje de Negasonic. Para ahorrar en efectos visuales, el diseñador de producción Sean Howarth y Tim Miller decidieron cuidadosamente qué partes de los escenarios construir físicamente y cuáles completar con CGI. En el depósito de chatarra de la batalla final, por ejemplo, parte de los escombros eran reales y el resto fue añadido digitalmente. Cuando Deadpool toca la entrepierna de Colossus y lo llama papá, hace referencia tanto a los abusos que sufrió Wade cuando era joven como a la actitud paternal de Colossus, quien constantemente intenta darle consejos. Para interpretar a Ajax, Ed Skrein se inspiró en Roy Batty de Blade Runner y en el asesino serial británico Harold Shipman.
Tim Miller llamó personalmente a Gina Carano para ofrecerle el papel de Angel Dust. El traje de Deadpool fue especialmente difícil de recrear con CGI, porque su tela de malla reaccionaba de forma muy particular a la luz, manteniendo tonos anaranjados en las zonas iluminadas y volviéndose mucho más oscura en las sombras. Antes de Deadpool, Tim Miller había dirigido la secuencia inicial de Thor, The Dark World. El chicle pegado al techo del taxi pertenecía al propio Tim Miller. Durante el estreno televisivo de Deadpool en FX en 2018, se mostró una escena inédita en la que el personaje aparecía con un traje rosa para promocionar la campaña benéfica Fuck Cancer. También se sortearon el traje, camisetas y otros objetos a cambio de donaciones para combatir el cáncer. Ajax era el nombre de un guerrero de la mitología griega. Tim Miller y el supervisor Jonathan Rothbard trabajaron en unos 1500 planos con efectos visuales, más del doble de los 700 previstos inicialmente. Cerca de 800 fueron terminados durante las últimas 4 semanas de producción. Cuando Wade y Weasel inventan el nombre Deadpool, Wade propone brevemente Captain Deadpool, una referencia a que en los cómics se llegó a considerar añadir Captain a su nombre. Zachary Levi estuvo interesado en interpretar a Deadpool. Más tarde interpretó a Fandral en las películas de Thor y a Shazam en las producciones de DC. Deadpool fue la 10ª película basada en personajes de Marvel que mostró algún tipo de desnudez. Logan se convirtió posteriormente en la 11ª, y ambas recibieron clasificación R. Tim Miller fue contratado en parte por su experiencia dirigiendo cortometrajes animados y piezas como Go for Broke y el tráiler cinematográfico de DC Universe Online, cuyo estilo épico era precisamente lo que Fox buscaba para sus películas de cómics. Deadpool llama Sinead a Negasonic, en referencia a la cantante Sinead O'Connor, cuyo característico cabello corto se parece al del personaje. También podría aludir a su personalidad melancólica y a esta canción. Deadpool fue la primera película de Marvel protagonizada por un personaje que debutó en los cómics durante los años 90. Deadpool apareció por primera vez en The New Mutants número 98, publicado en 1991. La dirección de la escuela de Xavier hace referencia a Grey Malkin, el gato de una de las brujas de Macbeth de William Shakespeare. Wade recibe un mensaje de Ajax con un emoji de excremento. Un año después del estreno de Deadpool, curiosamente, TJ Miller participó en The Emoji Movie. Crank y su secuela fueron importantes influencias para Deadpool, especialmente por su acción exagerada, humor y lenguaje vulgar. Ambas historias también presentan protagonistas violentos y descontrolados que buscan vengarse de quienes alteraron sus cuerpos mediante sustancias. Morena Baccarin fue considerada para interpretar a Maria Hill en The Avengers, después de haber trabajado con Joss Whedon en Firefly y Serenity. Cuando Deadpool se rompe las muñecas golpeando a Colossus y dice: All the dinosaurs feared the T-Rex. Podría ser una referencia a la Tierra Salvaje de los cómics, donde los X-Men se enfrentan a dinosaurios y Colossus llega a combatir contra un T-Rex. También es un chiste sobre la posición en la que quedan sus brazos. Robert Alonso y Philip J. Silvera fueron los coordinadores de especialistas de la película. Silvera también había realizado la captura de movimiento utilizada como referencia en el metraje de prueba de Deadpool. Deadpool fue la única película estrenada en 2016 que recibió nominaciones en los MTV Movie Awards de ese mismo año, ya que normalmente los nominados correspondían a películas estrenadas en 2015. Deadpool superó a Mi Pobre Angelito como la comedia más taquillera de la historia en Estados Unidos, récord que mantuvo hasta que Barbie la superó en 2023. Esta no fue la primera película de Ryan Reynolds relacionada con alguien llamado Colossus. En Van Wilder, de 2002, su personaje tenía un perro llamado precisamente Colossus. Deadpool fue la película más buscada en Google durante 2016, y esos fueron 200 datos y curiosidades de Deadpool. Si conocías alguno que no apareció en el video, puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Go.